Hola mi queridas arañitas, hoy les tengo este maravilloso diseño, una sorpresa maravillosa de 3 pulseras en una, ¿sí escuchaste bien? 3 pulseras en una con tejido muy elegante y delicado. Además te mostraré diferentes colores de cómo puedes hacerla, así que comencemos. Voy a utilizar en esta ocasión color celeste, un hilo de 35 centímetros y uno de 1,30 m. También tenemos muranos y balines para nuestro primer diseño. Comenzamos con el hilo de 35 centímetros y quemamos la puntita, así. Quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques con los dedos de forma alargada para colocar este hilo súper finito. Cortamos la parte más gordita, nos quedamos con la parte más finita y colocamos un balín decorativo en las puntas. Aunque esto es algo opcional, te recomiendo hacerlo porque se ve mucho más original tu pulsera. Así que puedes colocar un balín, mostacillas o lo que tengas disponible. Realizamos un nudo para que este abalorio no se nos vaya a salir y este hilo que nos sobra en la puntita debemos cortar y sellar para que tengamos un trabajo impecable. Recuerda que si sellas con la llama transparente o azul, tendrás un trabajo hermoso y original, profesional. Si no, puede quedarte negro, así que ten mucho cuidado. Ahora vamos a hacer el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros, la cual mis queridas arañitas conocen muy bien que esta separación es para el cierre corredizo. Vamos a tensar muy bien este hilo, este primer hilo central, que lo vamos a tensar con ganchitos en la parte de arriba y en la parte de abajo, como este, para poder trabajar con comodidad. Recuerda que si deseas aprender conmigo puedes escribirme a nuestro WhatsApp, aquí lo tienes. Aprovecha esta oportunidad de participar en un curso totalmente gratis, asesoría gratuita y clases súper originales para que enamores a tus clientes. Escríbeme desde ya y así recibirás todas las clases. Acá tenemos el hilo más largo, el cual colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central y comenzaré nuestro tejido. Para comenzar el tejido comenzamos con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Así podemos ajustar nuestro hilo anudador a nuestro hilo central. Apretamos de tal forma que no perdamos la mitad y lo llevaremos hacia arriba a nuestro nudo. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Como puedes observar, alternamos los nudos de lado y lado. El siguiente con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Cuando lo hacemos de esta forma podemos observar que nuestro tejido queda derecho y perfecto. Así podemos tener un nudo plano muy bonito, apretando con la misma fuerza. Miren lo hermoso que se ve. Cuando tengamos el tejido del largo que queremos, podemos observar que desde el principio hasta este punto tenemos 4 centímetros de largo. Cuando ya tengamos los 4 centímetros podemos tomar nuestro hilo central, este hilo del medio, y quemar las puntas para colocar un abalorio. Quemamos bastante, así esperamos un poco y damos pequeños toques con los dedos para alargar nuestra puntita. Así, cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita. Ahora tomaré este abalorio, un murano hermoso, y lo colocaremos en todo el medio de nuestro hilo central, bien pegadito al tejido. Volvemos a tensar el hilo central y seguimos con nuestro nudo plano. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, ahora el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Este es el nudo plano, por si no lo conocías. Súper lindo y es uno de los más utilizados en este maravilloso arte. Quédate con nosotros y aprenderás a realizar diferentes tejidos para tus pulseras. Aquí voy a seguir haciendo este tejido hasta tener unos 3 centímetros de largo, así. Desde el principio hasta acá tenemos 3 centímetros de largo y vuelvo y coloco un hermoso murano súper brillante. Yo utilizaré este murano de azul oscuro para que haga una combinación muy bonita, pero me encantaría saber qué colores utilizarías tú, qué combinaciones harías para hacer este hermoso set de pulseras. Este es nuestro primer diseño, pero quédate para que veas todos los diseños que tengo para ti. Acá tenemos 3 centímetros de tejido nuevamente y subimos nuestro último murano. Ahora seguimos haciendo tejidos de nudo plano. Este tejido que estamos haciendo es el último y será de 4 centímetros. Así,
Desde el último murano hasta acá son 4 centímetros de largo, así como lo teníamos al principio. Luego, cuando terminemos, cortaremos los hilos que nos sobran y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda utilizar la llama transparente para que tengas un trabajo impecable y profesional. Listo, este es el resultado de nuestra primera pulsera. Solo utilizamos nudo plano y muranos intercalados. Ahora realizamos un nudo bien pegadito al tejido. Apretamos, colocamos un balín decorativo en las puntas, por eso vamos a colocar este balín dorado. Como lo hicimos al principio, lo haremos aquí al final. Ahora hacemos un último nudo, simple y sencillo, dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte, llevamos nuestro balín hacia las puntas y así nos debe quedar, miren. Este hilo debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Listo, quedó perfecto. Ahora podemos decir que nuestro primer diseño está listo. ¿Qué les parece? Vamos para nuestro segundo diseño. Para ello necesitamos un hilo coreano de 70 centímetros, uno de 1,40 m y balines número 4. Comencemos. Primero con el hilo de 70 centímetros lo doblaremos a la mitad. Para encontrar la mitad rápido y fácil de forma perfecta, unimos las puntas del mismo largo y así encontraremos la mitad rápido. Estas puntas también vamos a quemarlas porque al igual que el primer diseño vamos a colocar un balín decorativo en las puntas. Por eso debemos quemar los dos hilos para que nuestro balín pueda entrar así, o los dos hilos puedan entrar en el mismo agujerito de nuestro balín. ¿Listo? Colocamos los hilos del mismo largo y vamos a realizar un nudo simple y sencillo en las puntas. Vamos a llevarlo lo máximo hacia la punta que podamos para aprovechar el largo de nuestro hilo, así. Perfecto, llevamos nuestro balín hacia las puntas y este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. No olvides utilizar la llama transparente. Siempre te lo recuerdo, porque es muy importante. Ahora vamos con el segundo nudo. Recuerda que vamos a utilizar un nudo corredizo, así que la separación de 6 centímetros es importante que la realices y no la olvides. Así, les debe quedar a ustedes de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Vamos a tensar este hilo para comenzar nuestro tejido y veas lo hermoso que queda. Si eres principiante, recuerda que tenemos un curso totalmente gratuito para que te puedas capacitar y aprender desde cero. Así que aprovecha, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita. Aquí tenemos el hilo de 1,40 m y también buscaremos la mitad. Ya sabes cómo, uniendo las puntas, colocándola del mismo largo y encontraremos la mitad rápido y fácil. Esta la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central y comenzaremos nuestro nudo con el hilo de la derecha por encima, así. El de la izquierda, pasará por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba. ¿Ves? Siempre comenzaremos con el hilo de la derecha. El de la derecha por encima, haciendo esta barriguita, el de la izquierda por encima del hilo del lado derecho, así, por debajo de los hilos centrales y saldrá por esta barriguita. De abajo hacia arriba sacamos todo el hilo y apretamos. ¿Ves que es muy fácil?
Repitamos, el de la derecha por encima, haciendo una barriguita, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por la barriguita. Y apretamos. Es parecido al nudo plano, pero a diferencia, siempre comenzamos con el hilo de la derecha. Siempre, siempre, siempre. Y a la hora de apretar, lo hacemos con la misma fuerza para que nuestro tejido quede perfecto. Observa cómo el tejido se va entorchando por sí solo. Así debemos tener el resultado. Ponlo en práctica y ya verás lo hermoso que se ve. Este nudo se llama nudo entorchado. Es muy fácil de hacer, es mucho más fácil que el nudo plano. Así que inténtalo, sé que lo puedes hacer si sigues estos pasos. Siempre comenzando con el hilo del lado derecho y el de la izquierda por debajo, así. El lado derecho por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos y repetimos. Como puedes ver, el hilo de la derecha, como se está entorchando, tiende a doblarse hacia el lado izquierdo por encima. Mire, tiende a doblarse. Cuando tengamos un largo considerable, puedes dar vuelta a los hilos. Puedes dar vuelta alrededor de los hilos centrales y acomodarlos en su propio lugar para que puedas tener la comodidad de seguir haciendo los tejidos. Así que no te preocupes, cuando tengas el largo apropiado y veas que se complica realizar los tejidos, rodea el hilo de la derecha por todo alrededor del hilo central y lo ubicas nuevamente en el lado derecho y sigues haciendo el tejido. Así tendrás la comodidad para hacer tu tejido de nudo plano y quedará perfecto. ¡Anímate! Si tienes alguna duda o alguna pregunta, estaré totalmente disponible en nuestro WhatsApp. Puedes escribirme, es totalmente gratis. Tendrás clases originales y asesoría gratis. Es tu oportunidad de aprender un maravilloso arte, un arte hermoso, y emprender tu negocio, ya que puedes ganar dinero con este arte. Muy bien, este tejido lo vamos a repetir hasta tener el largo del mismo tejido de la pulsera, o sea, el mismo largo de la pulsera anterior, para que todas las pulseras de este set tengan el mismo largo. Cuando terminemos, nos quedará de esta forma. Cortaremos los hilos que nos sobran y sellaremos para que el tejido no se nos vaya a desarmar. Así que con mucho cuidado lo haremos. Recuerda que debes utilizar la llama transparente para que no les quede negro y tengas un trabajo profesional. Listo, miren cómo se ve entorchado nuestra pulsera. Me encanta. Este hilo que nos sobra debemos realizar un nudo bien pegadito al tejido, así apretamos muy bien. Y estos dos hilos debemos cortar a la mitad para tener dos hebras, quemar cada una de las puntitas para colocar como decoración un balín. ¿Lo recuerdas? Debemos hacer que cada extremo de esta pulsera quede exactamente igual. Así que quemamos bastante las puntas, alargamos con la ayuda de nuestros dedos de forma entorchada para no quemarnos o con la ayuda de nuestro encendedor de esta forma. Cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita y los dos hilos deben entrar por el mismo agujerito de nuestro balín. Acá ya estamos haciendo nuestro nudo simple y sencillo. No olvides que debes dejar la separación de 6 centímetros. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para terminar este diseño de nudo entorchado. Déjame saber en los comentarios, ¿ya conocías el tejido de nudo entorchado? Ya sabes, en la parte de abajo de este video hay un espacio especial para ti, para que dejes tu comentario. Para mí es importante. Miren lo hermoso que se ve. Un entorchado perfecto. Así les debe quedar y este es nuestro segundo diseño. Comencemos con nuestro tercer diseño. Para ello utilizaremos 3 hilos coreanos de 70 centímetros cada uno, un cristal ovalado hermoso y balines número 4.
Comencemos con un hilo de 70 centímetros y lo doblaremos a la mitad. Quemamos las puntitas para que podamos colocar un balín decorativo como lo hicimos con la pulsera anterior. Recuerda que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestro balín y realizar un nudo en las puntas. Les recuerdo que el segundo nudo debe dejar la separación de 6 centímetros, ¿así? Cuando terminemos podemos tensar el hilo para trabajar con comodidad. Este punto es muy importante. Si algún familiar o amigos quieren aprender, puedes compartir esta clase. Así podrán contactarme para seguir aprendiendo mediante nuestro curso. Acá tensamos con la ayuda de nuestro ganchito y tomamos otro hilo de 70 centímetros. Acá lo tenemos. Lo colocamos en la parte de abajo de nuestro hilo central teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comencemos con nuestro tejido. Igualmente comenzamos con la derecha, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos sin perder la mitad, para que nos quede del mismo largo de lado y lado. Subimos nuestro nudo y ahora comenzamos con la izquierda y el de la derecha por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. ¿Conoces este tejido? Claro que sí, es el mismo tejido que comenzamos con nuestro primer diseño, tejido de nudo plano. Como estamos utilizando solo 70 centímetros de hilo, vamos a realizar la mitad del tejido. Desde aquí hasta aquí tenemos 6 centímetros de largo. Muy bien, luego de tener los 6 centímetros, podemos cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda, con la llama transparente. Listo, cuando ya terminemos cortamos a la mitad nuestro hilo central y estas puntitas también vamos a quemarlas para que nuestro cristal pueda entrar con facilidad. Los dos hilos debemos quemar las puntitas. Voy a utilizar esta técnica utilizando nuestro encendedor para alargarla poco a poco para que quede finito estilo aguja, así. Listo. Ahora sí, vamos a tomar nuestro cristal ovalado que es bastante brillante. Es este hermoso cristal y queda perfecto para el medio de nuestra pulsera. Pero antes voy a colocar un balín de lado y lado, lo cual le dará un toque elegante. Un balín al principio. Ahora nuestro cristal, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito y luego nuestro balín. Listo, así les debe quedar. ¿Verdad que se ve precioso? Volvemos a tensar los hilos centrales y tomamos nuestro último hilo de 70 centímetros. Lo doblamos a la mitad, uniendo las puntas, y lo colocamos en la parte de abajo de nuestro hilo central. Y aquí comenzaremos a hacer el tejido de nudo plano exactamente como lo hicimos en la parte de arriba. Exactamente igual. Así. Comenzamos con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo. Muy bien, apretamos o llevamos este nudo hacia arriba bien pegadito al último balín. Alternamos los hilos hasta tener la misma cantidad de 6 centímetros de largo. Muy bien, ahora solo queda cortar y sellar. Listo, ya terminamos nuestro hermoso diseño, nuestro tejido, lo cual se ve bastante elegante. Al final haremos el mismo paso que hicimos con la pulsera anterior.
Nuestro primer nudo bien pegadito al tejido para proteger el sello que acabamos de hacer y nuestro tejido, apretamos bien y hacemos el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros, pero no olvides colocar el balín decorativo. Listo. Podemos decir que este hermoso diseño con cristal en el centro será nuestro tercer diseño. ¿Verdad que es hermoso? Ya tenemos terminado nuestro tercer diseño y aquí tenemos los tres, el primero, el segundo y el tercero. Lo unimos y tomamos los hilos de cada extremo, así. Luego cruzamos los tres hilos de las tres pulseras, las cruzamos para hacer nuestro cierre corredizo. Así que lo cruzamos de esta forma. Todos los hilos del lado derecho quedarán en el lado izquierdo y todos los hilos del lado izquierdo quedarán en el lado derecho. Los organizamos lo máximo que podamos y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Para ello vamos a utilizar una hebra de 20 centímetros, como esta. Doblamos la puntita y se hace un bucle. Este bucle lo colocaremos encima de todos los hilos, así. Luego tomaremos el hilo más largo, y empezaremos a rodear todos los hilos de nuestra pulsera. Cada una de las vueltas debe ir bien apretaditas, bien ajustadita para que no se afloje nuestro nudo de cierre. Ahora vamos a hacer la cantidad de vueltas que tú deseas, si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando termines de realizar la cantidad de vuelta deseada, levantamos el bucle para que pase por este agujerito, de abajo hacia arriba. Lo acomodamos y alamos el otro extremo, el más corto, para cerrar el bucle. Apretamos muy bien y ya tenemos terminado el nudo de cierre de nudo franciscano. Así se llama, nudo franciscano. Ahora solo queda cortar y sellar. Recuerda, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Yo, para asegurarme de esto, lo ubico encima del propio nudo, así. Luego de terminar nuestro sello, así, podemos verificar que la pulsera deslizan, todos los hilos deslizan. Así que tomaré todos los hilos, así que tengan estos balines, y alamos los hilos de lado y lado, para ver si este nudo desliza y nuestra pulsera cierra y abre. Vemos que desliza muy bien, teniendo un resultado muy bonito de una pulsera triple, un set de pulsera. Algo muy original y que sé que llamará la atención de tus clientes, ¿no lo crees? Déjame saber tu opinión. Me encantaría saber qué les pareció este hermoso set de pulsera. ¿Qué colores utilizarías para realizar este diseño y qué materiales utilizarías? Así que es muy importante que me dejen en los comentarios toda esta opinión. Aquí tienes los tres colores disponibles. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides regalarme un like si te gustó este set de pulsera. También compartir esta clase con personas que desean aprender y mediante nuestro curso gratis lo pueden hacer desde cero. Nos vemos en un próximo proyecto.